Hola, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo. Mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos trabajo con la población infantil. Saludos. Para muchas personas, la extensa relación que puede haber entre el fútbol y el universo literario puede reducirse a un simple gusto por el deporte rey, como suelen llamarlo, ¿no? Lo cierto es que si nos ponemos a hacer un recorrido por la obra o por el pensamiento de algunos autores o algunos o algunas incluso representantes de la cultura universal, podemos ver referencias directamente al fútbol. Por ejemplo, el gran cineasta italiano Pierpaolo Pasolini nos enseñó que el fútbol tiene un lenguaje de poetas y otro de prosistas, lo que quiere decir que hay un fútbol narrativo y otro lírico. Y para esto, para nadie es un secreto, por ejemplo, que hay diferentes estilos de abordar una manera de juego. Lo podemos ver si ponemos a dos selecciones como Brasil y Argentina, para no irnos tan lejos y quedarnos en nuestro continente. El estilo de fútbol que, digamos, explota Brasil le llaman el juego bonito, ¿no? Como si se tratara de un lenguaje futbolístico mucho más estetizado, mucho más entregado como a la metáfora, si se quiere, a la poesía. Pero tenemos también el fútbol argentino, que es un fútbol mucho más estructurado, que es un fútbol mucho más racionalizado, si se quiere. Y ahí podríamos estarnos entrando a lo que Pierpaolo Pasolini llamaba un lenguaje absolutamente de prosa, ¿no? En estos tiempos de confinamiento y de COVID-19, hace poco Martín Caparrós escribió una columna para el diario El País en España, en donde decía, de no haberse inventado el fútbol, nadie lo extrañaría. Pero lo cierto es que lo inventaron y dentro de esa invención pues también recae mucho la responsabilidad del show y del espectáculo que tiene en el divertimento de millones de personas alrededor del globo. Javier Marías, también el gran escritor español, se refirió al fútbol como la recuperación semanal de la infancia, haciendo un aterrizaje directo en lo que viene a ser esa posibilidad que tenemos todos los seres humanos de recuperarnos desde el punto de vista de la niñez. Ese retorno constante al momento que para muchos es el más feliz de la vida, ¿no? En donde todo se hace con una pasión indescriptible y en donde por suerte aún el ser humano no ha perdido esa hermosa capacidad de sorprenderse, cosa que con el tiempo se va cambiando, va matizando y desgraciadamente desapareciendo. Ese retorno a la infancia para Javier Marías de esa manera, pues es el fútbol, ¿no? También, por ejemplo, ya directamente en el mundo de la cultura, entendida esta última como ese espacio en el cual se desarrollan los estereotipos intelectuales que debería seguir determinado grupo social, también ha existido el criterio generalizado directamente entre los editores y los autores, incluso muchas veces dentro de los lectores de alto estrato cultural, de que escribir de fútbol o abordar este tema de una manera concreta equivale a visitar los suburbios de la literatura, ¿no?
El mismo Jorge Luis Borges, el gran autor, poeta, crítico, teórico, incluso argentino, llamaba al fútbol esa cosa estúpida de los ingleses. Y la inglesa, gran también escritora, feminista, Virginia Woolf, comparó la presencia de una mujer en un estadio con la de un judío en un campo de concentración. Dos posiciones sumamente controversiales, pero radicales, situadas en la antípoda de la pasión, en donde de alguna manera se reduce el fútbol a su más mínima expresión de show, ¿no? Como que también implica una completa imbecilización, si se me permite la palabra, del sujeto frente a la pantalla o incluso frente a la cancha de juego. Pero lo cierto es que el fútbol también es el gran teatro de nuestro tiempo y esto lo relaciona un montón y lo vuelve quizás el último heredero de la dramaturgia griega, hecha o pensada, estructurada específicamente para los grandes espacios y las grandes multitudes. Esto matiza mucho tal vez lo que recién citábamos que decía Virginia Woolf. El fútbol, pues de esta manera en todos los niveles sociales y en todas las tribunas, ofrece un paisaje humano novelable, poetizable. La pasión de un hincha, la desilusión de un hincha, la necesidad de encontrar en un deporte un sentimiento tan profundo que incluso la vida misma es completamente incapaz de otorgar. De esta manera se convierte en un motivo y en una excusa para seguir adelante. Le pasa a millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Por lo menos el estereotipo rioplatense es el que demuestra y plantea este tipo de circunstancias de una manera mucho más real. Bueno, por último, también tenemos al Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que en un delicioso artículo publicado en Vida ya hace bastantes décadas, comenta cuál es el origen uruguayo de la palabra hincha, ¿no? Inspirada en un hombre que básicamente es el que se gana la vida inflando los neumáticos con los que se jugaba al fútbol, ¿no? Que están encerrados, digamos, en un retazo de cuero, hinchando realmente, hinchando las pelotas, es lo que hace el hincha, ¿no? Así se dice directamente en el Río de la Plata. Y por supuesto que al estar hinchando estas pelotas, se compenetraba de una manera muy fervorosa con el club para el cual trabajaba y esto implicaba que los domingos, cuando el equipo se enfrentaba a otros, era el que más sufría, el que se desgañitaba en la tribuna y el que se tragaba las uñas. ¿No? Tenemos ejemplos inacabables de prosa y de poética, incluso de crónica dentro del mundo de la literatura. Tal vez el más extendido es el de la crónica, por aquello de que el periodismo ha hecho del fútbol también uno de sus motivos más hondos, tanto en la narración, digamos, oral, que es una belleza en la medida en que la narración oral, lo lindo que tiene es que la historia nunca se cuenta de la misma manera. Entonces, todas esas anécdotas e historias alrededor del fútbol, pues lo que hacen de muchas maneras es proyectar el lenguaje y ahondar en una historia como si se estuviera novelando. Tenemos poesías a Pelé, tenemos poesía a Lolo, por ejemplo, un gran portero español que murió en un partido de fútbol mientras atajaba, escritas por poetas de la talla de Miguel Hernández, incluso de Horacio Ferrer. Miguel Hernández español y Horacio Ferrer uruguayo. Pero también tenemos a Osvaldo Soriano, ¿no? El argentino, que es uno de los autores argentinos, tal vez que con Borges y Cortázar, más libros vendió en los años 70 y 80. Pero pues lastimosamente nunca fue beneficiado por la crítica por hacer de futbolistas sus héroes literarios o incluso por hacer de los hombres comunes y corrientes héroes dentro de la literatura. En la misma latitud suramericana tenemos a Fontana Rosa, a el negro Fontana Rosa, gran hincha de Rosario Central, que hizo de Rosario, incluso de la tribuna del Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central, uno de los paisajes más grandes alrededor del fútbol que puede tener
la literatura, ¿no? Tenemos también al gran poeta Rafael Alberti hablando de Platko, al cual llamaba oso rubio de Hungría, en un gran poema en donde también no solo lo describe, sino que profundiza en la figura del portero como una figura mística. En esta medida, la literatura y el fútbol han estado muy relacionados en muchos aspectos y la literatura, al ser un fenómeno que intenta de muchas maneras no solo estetizar la vida y la mente de los seres humanos, hacer historia, muchas veces directamente antropología o sociología de la vida cotidiana, nos permite el establecimiento de diferentes temas, en este caso el fútbol, ¿no? Es absolutamente inagotable. Y tenemos a Fernando Araujo Vélez, escritor colombiano, caribeño, que hoy por hoy trabaja como editor de cultura del diario El Espectador, un hincha consagrado tanto del fútbol como de la literatura y que muchas veces se ha animado a fusionarla, escribiendo crónicas, escribiendo cuentos e incluso libros de investigación periodística, de periodismo de datos, alrededor de esta valiosa y maravillosa aliación que construyen fútbol y literatura. Desde muchos aspectos ha estado situado desde el hincha, pero también del crítico, por una parte, y por otra también de la persona que investiga el fútbol como lo que se ha convertido lastimosamente, pero inevitablemente últimamente, ¿no? Que es una empresa. En esta medida, bueno, vamos a escuchar a Fernando Araujo Vélez, que nos va a hablar un poco alrededor de un relato suyo que surgió por allá en los años 90, que se llama La desilusión de un hincha. Buenas tardes, un saludo para Giovanni Jaramillo y para la Escuela de Literatura de Mosquera, muy especialmente a todos los que creen que realmente por medio de las letras podemos transformar un poco en algo esta sociedad. Desde afuera, por supuesto, a esos que creemos eso, porque yo estoy convencido, nos llaman ilusos. Pero como decía Bertolt Brecht, y hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Y no podemos hacer otra cosa que luchar y seguir luchando para dejar nuestro testimonio y escribir nuestra historia. Me dice el profesor Jaramillo que le hable de ese texto que salió publicado en un libro que se llamaba Pena Máxima, que se llama La desilusión de un hincha. Pues digamos que fue un texto que está inmerso en un libro que terminó por ser muy polémico y que surgió a raíz de todas las mentiras que nos dijeron sobre la selección de fútbol de Colombia, que fue el Mundial del 94 y que, como todos sabemos y recordamos, terminó con el asesinato de Andrés Escobar y un montón de otras consecuencias que todavía seguimos viviendo. Pues también digamos que surgió a partir de los 100 muertos y de todos los desastres que hubo cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina en septiembre del 93 para clasificar al Mundial de Estados Unidos. Entonces ahí empezaron las mentiras de todos los sectores, las de los medios, las de los dirigentes, las de los políticos, etcétera. Todo el mundo se subió en un carro de victoria que no tenía ningún sustento y pues que, repito, terminó trágicamente. Este texto de La desilusión de un hincha, pues lo escribí como para contar en una persona lo que significaba pues el fútbol, esa persona que había vivido los grandes momentos de la selección en 1975, otros tiempos por supuesto, no tanta plata, todavía no estaba el narcotráfico metido dentro de el fútbol ni dentro del negocio, todo era mucho más romántico, mucho más iluso, mucho más ingenuo y mucho más bonito, por supuesto.
Era una selección, la del 75, maravillosa, con jugadores que alguna vez conversando con Maturana, pues estuvimos más o menos de acuerdo con que los jugadores en los 60 y 70, sobre todo en los 70, tenían una capacidad individual, técnica, superior a los que vinieron después, pero obviamente pues eran otros tiempos y otras organizaciones. El hincha vio esa selección y pues obviamente lo vivió, lo sintió y luego fue a Estados Unidos a tratar de ganarse la vida y fue hasta Los Ángeles para ver a la selección Colombia y poder repetir lo que había sentido y vivido antes. No fue así. Eh, yo pues estuve en ese mundial y en el del 90 cubriéndolo. El del 90 para el diario La Prensa, el del 94 para la revista Cromos y sí, una de las tantas cosas que me sorprendieron fue la ilusión de los hinchas, ver cómo los hinchas van a los mundiales convencidos de lo que dicen los medios de comunicación y consideran que el fútbol los va a salvar de algo, no sé de qué, pero de algo. Y también creo que los jugadores, con muy poquitas excepciones, jamás han sido conscientes de la importancia que tienen en el hincha, en los niños. Yo pues pienso que antes de irse a un campeonato deberían pasar por un colegio, por varios colegios para que se dieran cuenta y comprendieran lo que significa el fútbol para mucha gente y no jugar con tantas ilusiones, ¿no? Porque me parece que juegan con las ilusiones. Los jugadores, los periodistas, los directivos ni se diga, los políticos, como dije antes, hasta los artistas, mucha gente juega con las ilusiones del hincha, que es el único sagrado e ingenuo en toda esta historia. Pues este boxeador triste de los años olvidados, como empieza el texto, pues obviamente sufrió uno de los momentos o una de las derrotas más tristes de la historia cuando Estados Unidos eliminó a Colombia y el autogol de Andrés Escobar y bueno, en fin, todo lo que sabemos perfectamente. En ese mundial se destaparon, o por lo menos, no sé, yo fui testigo de muchas cosas, personajes muy oscuros en las concentraciones, desorden en las concentraciones, egos, vanidades, peleas entre los jugadores, etcétera, amenazas de muerte. Era imposible que Colombia que a Colombia le fuera bien en el mundial. O sea, a mí pues ese libro, que quede claro que esta es la selección Colombia y la selección Colombia aglutina alrededor todo lo que es un país, su gente, sus instituciones, sus desórdenes, sus vivezas, sus trampas, sus mentiras, todo lo oscuro. El libro pues por primera vez en Colombia pues denunció la injerencia de los carteles del narcotráfico en el fútbol, en los equipos profesionales y en la selección. Eh, Obviamente que causó un revuelo gigante, incluso la injerencia del narcotráfico en el periodismo y etcétera, que todos sabemos que ha sido claramente irresponsable en muchos aspectos y por lo tanto responsable de tantas y tantas y tantas tragedias que han ocurrido, o muy responsable. Aunque igual, pues, como decía Dostoyevsky, de alguna manera en los hermanos Karamazov todos somos responsables de todo y todos somos culpables de todo. Los hinchas también somos culpables de ser ingenuos. Indudablemente la ingenuidad, pues, es una condición inherente al ser humano que, pues, puede llevar pues a muchos errores y a muchos malentendidos. Hay mucha gente que prefiere seguir siendo ingenua y los golpes pues pareciera que no los afecta y que quieren seguir siendo ingenuos y mientras seamos ingenuos pues vamos a ser cada vez más caldo de cultivo de todos estos intereses que continúan dentro del fútbol, no creamos que se han terminado. Pues esa es la historia de más o menos de ese texto. Ha sido todo un gusto hablar para ustedes
y siempre a sus órdenes. Vinícius de Moraes nació en Gavea, al sur de Río de Janeiro, el 19 de octubre de 1913 y falleció en la misma ciudad el 9 de julio de 1980. Estudió en el Colegio Santo Ignacio. Allí se acercó a la poesía y compuso sus primeros versos, aunque durante toda su juventud se abocó al cultivo de la lírica. Recién publicó su primer poemario. Cuando se hallaba estudiando en la Facultad de Derecho de Río de Janeiro, se hizo popular por su poesía. Dentro de la misma se pueden distinguir dos etapas claramente diferentes. La primera volcada a las ideas impuestas por el cristianismo y la segunda más cercanas al materialismo, en las que se aleja profundamente del idealismo. Además de su entrega absoluta a la literatura, era un hombre convencido de las ideas comunistas y por eso durante muchos años militó en este partido. De entre sus grandes amigos se hallaban Jorge Amado, Manuela Bandeira y Pablo Neruda. Cabe mencionar que muchos de sus poemas fueron musicalizados y se lo considera una figura imprescindible para la música bossa nova. Entre sus creaciones podemos mencionar Garota de Ipanema, Insensatez y Atonga da Mironga do Cabuleti. A continuación, el poema dedicado a Garrincha, El ángel de las piernas chuecas. A un pase de Didí, Garrincha avanza, el cuero junto al pie y el ojo atento. Dribla a uno y a dos, luego descansa, como quien mide el riesgo del momento. Tiene un presentimiento, así se lanza, más rápido que el propio pensamiento. Dribla uno más, dos más, la bola alcanza, feliz entre sus pies, los pies del viento. La lleva, así la multitud contrita, en un acto de muerte se alza y grita, en unísono canta de esperanza. Garrincha, el ángel, oye y dice ¡gol! En la imagen la G chuta en la O, dentro del arco entonces la L danza. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera y cuando estábamos diseñando este programa de fútbol y literatura, que fue una idea y estuvo dirigido por nuestro director de escuela, Oscar Bellón, pues surgió muy interesante la discusión de lo que significa el fútbol para la literatura y de lo que significa la literatura para el fútbol. Durante mucho tiempo pensé que esta relación era imposible, porque es que uno asocia el mundo de la escritura con la intelectualidad, con el razonamiento, y el mundo del fútbol con algo que aparentemente es muy sencillo, que es llevar un balón, llevarlo de un lado al otro y no dejar que se lo quiten, aunque por supuesto los que sepan de fútbol estarían muy decepcionados de esta definición. Más adelante empecé a conocer autores, escritores, que además de ser unos grandes narradores, porque es el género que a mí me gusta más, pues eran muy interesados en el fútbol. Entre ellos podemos hablar de Osvaldo Soriano, de Eduardo Galeano, de tantos otros que manifestaron desde muy jóvenes su gusto por el fútbol. Pero solo hasta que llegué a la universidad, cuando conocí a mi compañero Wilmar Cabrera Pinzón, con quien hicimos la revista El Gusano en los años 90, que fue una revista literaria importante para la época, fue un semillero de escritores y de talleres, fue que entendí esta relación, que era para mí bastante difícil de comprender y creo que también para muchos. Y por eso esa discusión está ahí presente. Cabrera era fanático del fútbol, sigue siéndolo. Tenían en la universidad un club que se llamaba Cerveza Fútbol Club y al mismo tiempo que tenía Cerveza Fútbol Club, que de partida con estos delanteros, armadores, bueno, todos esos roles que tienen los equipos de fútbol, también de partida con nosotros, que éramos entre comillas los intelectuales, y se movían en los dos mundos como pez en el agua. Cosa que a mí me parecía, bueno, interesante y a veces un poco molesta también, porque por supuesto cuando tenían torneos y habían partidos importantes, pues Cabrera prefería estar con sus compañeros del equipo de fútbol y no con nosotros los intelectuales. ¿A qué conclusión llegué yo con esto? Pues la primera conclusión es que cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Cultura, que tuve la gran oportunidad de conocer muchos escritores,
Sorprendentemente me di cuenta que el oficio del escritor no mata a ese hombre que está ahí metido en ese cuerpo y que tiene tan grandes ideas, y realmente un escritor es un hombre común y corriente, que disfruta las mismas cosas que todo el mundo, que se sensibiliza con lo mismo que todos los otros, y por eso pues no es una cosa que es injusto decir que uno puede alejar a un escritor del gusto por el fútbol por el hecho de ser un intelectual o por el hecho de pensar las cosas diferentes. Una vez tuve una discusión justamente con Cabrera. Además, bueno, les comparto, Cabrera es autor de esta novela, eh, está terminando su segunda novela, pero justamente aquí Cabrera pone en las letras sus dos pasiones, porque esta novela se trata sobre una distopía. Bueno, no es una distopía, es una ucronía, que es que hubiera pasado así, tal cosa, y ocurre en Barcelona. Es sobre un equipo local de Barcelona, y al mismo tiempo toca el tema del fútbol, pero al mismo tiempo tiene la fantasía de la literatura. Wilmar Cabrera ya está haciendo su segunda novela, que entiendo tiene que ver también con fútbol, o sea que ahí sigue con su pasión. Bueno, la discusión que tuve con él fue sobre la inteligencia del futbolista, y decíamos, bueno, ¿es inteligente un futbolista? Por supuesto, es inteligente. Yo le decía, de acuerdo con Howard Gardner, las inteligencias múltiples, hay una inteligencia de movimiento que es la inteligencia cinética, y es muy probable que un futbolista sea bueno en el movimiento y sea inteligente con los movimientos. Sin embargo, eso es muy reduccionista. Por supuesto que ahora sabemos que un futbolista puede ser polifacético, generalmente son personas muy inteligentes, muy buenos para comunicar, y por eso se convierten también en muchos héroes para la juventud, y a veces mucho más que los mismos escritores. Me sorprendió descubrir que Albert Camus, el gran autor de La Peste y uno de los grandes exponentes del existencialismo y de la literatura contemporánea, pues era fanático del fútbol y era arquero del equipo suyo en la universidad. Justamente es Eduardo Galeano quien tiene un texto memorable que nos lo compartió nuestro director de la escuela, en donde pues narra esta situación. Me voy a permitir leérselos como un aporte a esta actividad especial que estamos teniendo en el día de hoy. Bueno, espero que esto no vaya a generar en mis compañeros yo sé que han estado en un acalorado debate todo el día sobre la importancia sobre la relación entre fútbol y literatura. Dice así, Camus. En 1930, Albert Camus era el San Pedro que custodiaba la puerta del equipo de fútbol de la Universidad de Argel. Se había acostumbrado a jugar de guardameta desde niño, porque ese era el puesto donde menos se gastaban los zapatos. Hijo de casa pobre, Camus no podía darse el lujo de correr por las canchas cada noche. La abuela le revisaba las suelas y le pegaba una verdadera paliza si las encontraba gastadas. Durante sus años de arquero, Camus aprendió muchas cosas, y aquí hay una cita textual. Aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser lo que dice ser. También aprendió a ganar sin sentirse Dios y a perder sin sentirse basura. Sabidurías difíciles, y aprendió algunos misterios del alma humana, en cuyo laberinto supo meterse después en peligroso viaje a lo largo de sus libros. Bueno, interesante esta reseña de Eduardo Galeano. Tal vez para los que no disfrutamos del fútbol, porque no es un tema de que guste o no, puede haber también una frustración de la niñez, porque pues como era algo que a algunos de nosotros no nos gustaba, pues nunca nos destacamos en ello. Y le hacía el chiste a nuestro compañero Giovanni sobre que por eso escogería Camus la cancha, porque generalmente el trabajo del arquero pues es un poco o aparentemente es menos importante, aunque todos sabemos que si el arquero se descuida pues el equipo pierde. Bueno, sigamos con esta interesante noche de literatura y fútbol, y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Muchas gracias por escucharnos y por vernos.
Hola, un saludo muy especial a todas las personas que están participando de este viernes cultural hoy con la compañía de la Escuela de Literatura de Mosquera. Mi nombre es Daniela García, soy docente de la Escuela de Literatura, encargada de orientar los procesos de formación con la población infantil. Hoy mis compañeros están hablando sobre la poética del fútbol y hay un escritor muy reconocido a nivel latinoamericano e hispanoamericano que habla de ese sentir y todo lo que implica el fútbol, que muchas veces no lo vemos desde la literatura. Este escritor se llama Eduardo Galeano, que en algún momento también lo referenciamos en el programa de Radio Letras Resonantes de la Escuela de Literatura con su libro, el poemario Los sueños de Elena, en donde el autor logra hacer una transposición didáctica acerca del concepto del exilio explicado para niños. Se los recomiendo este libro, ya que tiene una crítica muy profunda y bien fundamentada sobre el exilio explicado para niños. También quiero aquí hacer un paréntesis para invitar a toda la comunidad mosqueruna, los que nos están escuchando hoy, para que participen de nuestro programa de radio todos los miércoles a las 3 de la tarde por la emisora local Azoam Estéreo 106.4 FM. Allí podrás encontrar y disfrutar de contenidos para toda la familia mosqueruna. Entonces, bienvenidos y bueno, sin más preámbulo, voy a leer el prólogo del libro El fútbol a sol y sombra, escrito en 1995 por Eduardo Galeano. Todos los uruguayos nacemos gritando gol y por eso hay tanto ruido en las maternidades. Hay un estrépito tremendo. Yo quise ser jugador de fútbol como todos los niños uruguayos. Jugaba de 8 y me fue muy mal porque siempre fui un patadura, terrible. La pelota y yo nunca pudimos entendernos, fue un caso de amor no correspondido. También era un desastre en otro sentido. Cuando los rivales hacían una linda jugada, yo iba y los felicitaba, lo cual es un pecado imperdonable para las reglas del fútbol moderno. Eduardo Galeano. Y otro fragmento que suscita esas canchas, ese estadio como está en estos momentos, vacío. El estadio. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba, párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero aguzando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El Estadio Centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. Hablan en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona y en euskera conversan las grandes del San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma Josep Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El Estadio del Rey Fahd en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir. También para esta velada de poética del fútbol, quiero compartir con ustedes un poema del escritor Günter Grass. Él nació en Polonia en 1927, murió en Lübeck en el 2015. Este escritor alemán fue uno de los autores en lengua germana más destacados del siglo XX, ganador del Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias en 1999. Conocido por su gran actividad tanto en el mundo de las letras y el arte como a nivel político y de compromiso social.
Su obra más conocida fue también su primera obra literaria. Se titula El tambor de hojalata, escrita en 1959. Este libro también fue llevado al cine en 1979. La obra tuvo una enorme resonancia que generó una gran polémica literaria y cimentó el nombre del autor. Günter Grass escribió Estadio de noche. Lentamente ascendió el balón en el cielo. Entonces se vio que estaba lleno el graderío. En la portería estaba el poeta solitario, pero el árbitro pitó fuera de juego. Vamos a escuchar a Juan Pablo Alarcón Hernández, que hace parte de nuestra Escuela de Literatura Infantil. Juan Pablo es un gran lector, pero también le gusta jugar fútbol. Y vamos a escuchar cómo ha sido su percepción durante este tiempo de confinamiento obligatorio. Además, en el video que mostramos hay una fotografía de Juan Pablo en donde se representa la nostalgia para los niños en estos tiempos de confinamiento y no poder jugar y ver la cancha vacía. Hola amigos de Mosquera, soy Juan Pablo y pertenezco a la clase de literatura. Me encanta jugar fútbol. Jugaba los sábados y domingos y también en el colegio. Pero por la pandemia, ahora no puedo jugar. Thank you. Hola, mi nombre es Amolesia Monroy Rodríguez. Buenas tardes. Me gusta estar en fútbol. Acabo soy portero, como pueden ver en esta sudadera. Y mi meta es ser el mejor portero. Pero gracias al coronavirus no he podido estar saliendo para poder jugar con mis compañeros, y incluso hasta en mi colegio. Y entonces, aunque no pueda estar jugando con mis compañeros, igualmente no he podido jugar fútbol. Aunque tuvieron, primero, antes de eso, yo puedo jugar en la casa, pero no tengo un espacio grande. Y segundo, es que si tuviera un espacio grande, pues igualmente no puedo jugar, porque acabo no tengo ni un hermano ni nadie con quien jugar, porque solo estoy viviendo con mi perrita Zoe y con mi abuelita. Y entonces es por eso que no puedo jugar. Entonces quisiera que todo me apoye para poder ganarle al coronavirus y así poder salir de nuestras casas, estar libremente para poder ir a jugar fútbol o a estudiar. Porque el estudio es más importante que el fútbol, pero el fútbol me gusta mucho más. Y entonces, pues, a mí me gusta mucho, pero estar encerraditos está muy aburrido porque acá ya no podemos hacer nada. Y entonces me gusta estar jugando afuera, pero no puedo porque estamos en cuarentena. Y entonces quisiéramos que todo el mundo se uniera conmigo para poder vencer al coronavirus y así poderle ganar al COVID-19, así poder salir de nuestras casas. Y entonces quisiera que todos con el gran apoyo que me hicieran, dándose las manos y echándose material y echándose alcohol cuando llegan a la casa y todo eso, quisiera que todos hagan lo mismo para poder así tener una vital muy saludable y así poder salir pronto de nuestras casas cuando ya se acabe esta cuarentena. Y entonces pues quisiera del día de mañana quisiera ser el mejor portero de toda la vida. Entonces, muchas gracias a todos. Si me escucharon, entonces les pido que espero que todos me apoyen para poder ganarle el coronavirus. Chao. Gracias a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo por escucharnos y acompañarnos en esta aventura literaria. Recuerden que los acompañó la Escuela de Literatura en